Quiero leer en Mateo, en el capítulo 10 y versículo 32. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Aquí vemos a Jesús hablándole a los discípulos acerca del gran valor y el gran beneficio que tienen las personas cuando reconocen su condición de pecado y obviamente confiesan el mismo aquel que tiene el poder y la autoridad para perdonar. Vemos que aquí Jesús, en condición de hombre, le está hablando a los discípulos. Inclusive entiendo que ahí habían judíos, personas que de una manera u otra estaban cerca de él y que tenían deseo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 32 vemos cómo Jesús hace una advertencia, no solamente a los discípulos que estuvieron presentes en ese momento, sino que esa palabra llega más allá. Pues ha llegado hasta nosotros para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas, cuál es la visión que debemos tener, ¿verdad?, en cuanto al futuro que nos espera, que muchas veces para algunas personas es incierto, lleno de tiniebla, de oscuridad, de inseguridad, de temor, porque no están seguros realmente en lo que han creído. Y muchas veces, aunque estén en el camino, pero no tienen una claridad absoluta de lo que realmente representa Dios para ellos y lo que les dice la palabra. Por eso es que es tan necesario que todo creyente ponga su vista en el Señor y que de manera continua, ¿verdad?, ore a Dios, escudriñe la Biblia, lea las Escrituras, trate de obedecer a Dios, poner la palabra por obra, santificarse. Y son tantas cosas que nosotros tenemos que hacer en el camino del Señor para que podamos ser, candidatos, ¿verdad?, para ese día que muy pronto se aproxima. Un día tendremos que verle la cara a Dios y entonces tenemos que estar seguros que cuando estemos allí pues no vamos a estar avergonzados. En el versículo 32 entendemos que aquí Jesús es muy probable que esté haciendo, ¿verdad?, énfasis en lo que es el día del juicio, donde las personas estarán delante de Dios y allí Dios le va a demostrar que realmente son culpables de la condenación porque no obedecieron a Dios, no se entregaron, no confesaron, no reconocieron su condición de pecado. Y entonces Jesús advierte aquí: cualquiera pues que me confiese, escuche bien, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de mi Padre que está en los cielos. Ve, 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús quiere decir que antes de nosotros partir de esta tierra, irnos hacia arriba, tenemos que reconocer, confesar nuestros pecados, ¿verdad?, y refugiarnos en Dios, que es el único que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados del ser humano. Nadie más puede hacerlo, solamente Dios. Si obviamente Dios nos crea su imagen y semejanza, ¿verdad?, y nos da ciertas características muy esencial, porque la creación del hombre es la obra más perfecta que Dios hizo.
Y ahí pues Él puso intelectualidad, conocimiento y nos dio esa capacidad para discernir entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo malo. Entonces, el hombre tiene capacidad para decidir. En este sentido, nadie se pierde porque sea tan ignorante para no saber que algún día tendrá que darle cuenta a Dios y que va a estar delante de su trono para dar cuenta. Y entonces por eso es que ahora es que es el tiempo de que usted y yo nos preparemos para que cuando estemos delante de Dios, entonces no tengamos ninguna excusa y podamos estar confiados. Porque la Biblia revela que todo ser humano, grandes y pequeños, dice Juan que vio una gran multitud de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Es muy importante que todo creyente tenga pendiente este punto aquí. Porque entiéndase que aunque nosotros estamos en la iglesia, hemos creído en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos las palabras, nos congregamos con frecuencia y estamos batallando en ese correr de la vida. Sin embargo, Dios tiene condiciones. Dios tiene condiciones. ¿Cuáles las condiciones que Dios nos pone y nos advierte? Que tenemos que santificarnos, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ven? El apóstol Juan dice: hijitos, hasta ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. O sea que nosotros tenemos una promesa de que vamos a ver a Jesús tal y como Él es o era en los días de su vida terrenal. Obviamente aquí de una forma diferente, porque aquí está lleno de gloria, está lleno de majestad y no tiene el mismo cuerpo que tenía cuando estaba con los discípulos en los días de su vida terrenal. ¿Comprende? O sea, cuando Cristo resucita de entre los muertos, ya Él, aunque estaba en un cuerpo, ¿verdad?, no era el mismo que tenía antes de ir a la cruz, morir por nuestros pecados y ser sepultado. Cuando Él resucita, entonces ahora sí, viene con un cuerpo diferente, ¿verdad? Porque estaba, o antes de morir, estaba sujeto a tiempo y espacio, mientras que ahora cuando resucita ya pues no tiene ningún impedimento de la materia física. Por eso fue que usted ve que cuando Jesús se aparece a los discípulos que estaban reunidos en la casa, de repente se aparece y dice: paz a vosotros. ¿Por dónde entró? Bueno, traspasó las paredes, pero Él tenía un cuerpo, ¿verdad? Bueno, pero ya ese es otro tema. El asunto es que nosotros tenemos que tener aquí en la mente, aquí, que un día vamos a estar delante de Dios. ¿Comprende?